Tu palabra dice que para siempre la victoria nos darás. Cierra tus ojitos por un momento, dile: Señor, gracias por este tiempo. Hoy estamos, Señor, agradecidos contigo, porque hasta aquí nos has guardado, nos has cuidado, Señor. Qué lindo es saber que tú nos das una palabra, una promesa, y esa promesa tuya, Señor, es una realidad. De manera pues que cualquier situación que tú estés atravesando hoy, no sé cuál sea el motivo, la razón por la cual vienes o estás conectado ahorita, lo cierto es que cuando caminamos en Dios nunca perderemos. Él dice que para siempre la victoria nos dará. Aunque muchas veces nos sintamos que estamos en desventaja, aunque pensemos que tal vez las cosas están en contra nuestra, tengamos la certeza y la seguridad que cuando caminamos con Dios, Él convertirá esa derrota en victoria. Eso que es un fracaso, eso donde nadie dice que puede dar nada, Dios lo convierte en una gran bendición. Su palabra dice que de lo vil, de lo menospreciado, el Señor levanta para avergonzar a lo necio y a lo sabio. Padre, colocamos este tiempo en tus manos y pedimos que tu palabra hoy habla nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muy buen día. Por favor, tomen su lugar. Démosle gracias a Dios por este tiempo. Que el Señor hoy sea hablando a nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de un tema que he titulado Marcando una generación para Dios. Marcando una generación para Dios. Imagínense por un momento que una cámara comienza a recorrer toda la historia. Una pantalla grande se abre y comienza a mostrarnos diferentes escenas de generación tras generación, como si fuera un libro que va pasando las hojas. Son las generaciones que han transcurrido durante mucho tiempo. Son nuestros ancestros, tantas personas que han pasado por esta tierra. Y todos cumplimos un ciclo. ¿Se ha notado eso? Nacemos, las personas nacen, crecen, comienzan a trabajar, construyen sus familias, sus hogares, envejecen y finalmente ¿qué? Desaparecen, mueren. Ese es el ciclo normal, ¿sí lo han notado? Tal vez estamos en una etapa de ese ciclo. Y sigue transcurriendo y pasan los tiempos. Y va sucediendo, cuando uno mira la Biblia, hay genealogías, dice la Escritura, de personas que pasaron por esta tierra y que murieron. Y vivió Adán y murió. Y vivió Noé y murió. Y vivió Caín y murió. Y así está la genealogía. Y llegamos al capítulo 5 del libro de Génesis. Y aparece algo que nos desconcierta, porque es algo que es extraordinario, es decir, fuera de lo ordinario. Porque mientras las escenas se repiten de murió, ahora encuentra uno que algo sucedió y es como si la música se detuviese por un momento, es como si el silencio tomara el lugar y la cámara se enfoca en una persona. Esa persona se llamó Enoc. ¿Han escuchado hablar de Enoc? Levanten la manito. El que no haya escuchado hablar de Enoc, levante la mano para poder estudiar hoy el tema. ¿Quién es Enoc? ¿Puedo preguntarles entonces, los que no la levantan? Enoc. Ahí se frena la cámara. Ahí la cámara se enfoca. Ahí el cielo como que hace una especie de silencio. Y todo apunta a Enoc. Y dice la Escritura en el capítulo 5 que Enoc caminó con Dios. ¿Qué hizo particular a este hombre? Que caminó con Dios, que caminaba junto con Dios, que estaba con Dios. Y mientras los otros corrían, mientras los otros se afanaban para buscar, para conquistar cosas, este hombre andaba muy tranquilo, caminando con Dios. Mientras los demás estaban construyendo cosas, edificando cosas, él estaba construyendo una relación con Dios.
Mientras los demás quizás tenían influencia y se dejaban llevar por los demás, él se propuso influenciar a los demás a través de su vida. Y esto es lo que marca la diferencia. Dice la escritura, que vamos a estudiarla ahorita, dice la escritura que desapareció este hombre porque Dios lo llevó. Fue llevado por Dios. Escúcheme, hay una diferencia en este hombre que es lo que marca el punto de partida para este mensaje. Que mientras los demás hombres murieron, este hombre no murió. Y esto es lo que hace a este hombre ser diferente. Porque Dios no permitió que hubiese muerte en este hombre, sino que él, Dios, lo llevó. Y lo llevó por alguna razón, que es lo que vamos a estudiar hoy. Tuvo que haber algo especial en este hombre, ¿no creen ustedes? Que lo hizo ser diferentes. Y como una persona, que es el tema que vamos a trabajar hoy, como una persona que decide caminar con Dios puede marcar toda una generación. Abran sus Biblias, por favor, libro de Génesis, capítulo 5, versículo 22. Para aquellas personas que están interesadas junto conmigo de dejar un verdadero legado a nuestras familias, a nuestra descendencia. Para aquellas personas que verdaderamente quieren trascender en esta tierra y no simplemente pasar y decir, era buena persona, duró mucho tiempo, y a esas personas que han partido, seres queridos, nos acordamos de ellos, creo que nunca los podremos olvidar, pero con el tiempo pues van quedando de cierta manera como que relegados porque estamos en otras actividades, en otras cosas, y se va dejando olvidadas algunas personas. Pero vamos a mirar qué dice la escritura. ¿Están conmigo? Génesis capítulo 5, versículo 22. Dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc, ¿cuántos? 365 años. Y dice el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque ¿qué? ¿Lo llevó quién? Dios. Voy a tomar de este pasaje 5 principios inspirados en la vida de Enoc que nos ayudan para marcar una generación para Dios. Primer principio, los que toman nota. Enoc marcó su generación precisamente, número 1, porque caminó con Dios. ¿Cómo nosotros podemos marcar una generación? ¿Cómo nosotros podemos influenciar verdaderamente a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos y todas las generaciones posteriores? ¿Cómo nosotros podemos marcar un cambio en un entorno? Caminó pues Enoc con Dios. Y me llama la atención porque esta palabra caminó con Dios en tan solo 3 versículos lo menciona 2 veces. Como Dios queriéndonos mostrar el énfasis de esta parte. Porque noten que la Biblia no dice que lo más destacado de Enoc fue quizás su longevidad. ¿Cuántos años duró Enoc? 365 años, mucho tiempo. Pero no es lo más destacado de él. Es decir, no se reconoció a Enoc, no se recuerda a Enoc por todos los años que vivió. No. Tuvo hijos, dice que engendró hijos e hijas, pero no lo recuerdan a Enoc, no se recuerda a Enoc por su familia tampoco. Fue una persona prestante tal vez en su tiempo, pero no se recuerda a Enoc como una persona influyente. No se dice, y Enoc fue influyente. Enoc de hecho no fue ni rey, no fue ni siquiera quien haya constituido un imperio ni nada de eso. No, fue una persona común y corriente, pero se destaca por algo, y es que caminó con Dios. Es decir, que para Dios lo más relevante, noten esto, lo más relevante, lo más importante y más trascendente para Dios no es lo que nosotros poseamos, no es lo que nosotros ganemos, no es lo que tengamos en esta tierra, no es el nombre, el prestigio, los diplomas, los títulos, la riqueza, las mansiones que tengamos. Eso no es relevante para Dios. Eso Dios ni siquiera lo considera quizás. Pero para Dios lo más importante sí es que nosotros caminemos con Él. Y la pregunta en esta hora, mis amados, es: ¿verdaderamente nosotros estaremos caminando con Dios?
Y por supuesto que surge una pregunta: pastor, díganos, ¿qué es eso de caminar con Dios? Para poder saber si yo verdaderamente estoy caminando con Dios o no. Porque caminar implica relación. Es decir, que Enoc tuvo una relación muy cercana con Dios. Pregúntate, por favor, no me lo digas a mí, pregúntate si tú tienes una relación cercana con Dios. No le estoy hablando de una religión, no le estoy hablando de pertenecer a un grupo, le estoy hablando de tu vida, cómo está, qué relación tiene con Dios. Una relación personal con Dios. ¿Tú tienes una relación con Dios? Si tú dices, sí, yo tengo una muy buena relación con Dios, para mí lo más importante es Dios, yo me levanto, busco a Dios, voy caminando y estoy pensando en Dios, pidiendo la dirección a Dios, no tomo ninguna decisión sin consultar a Dios, yo tengo una buena relación con Dios, yo podría decirles que estás caminando con Dios. Pero también cuando miramos la palabra caminar con Dios, caminar como tal, quiere decir también dirección. Es decir, que Enoc direccionaba su vida de acuerdo a lo que Dios le decía. Bueno, ahí entonces tendremos que volvernos a preguntar: ¿mi vida está siendo direccionada por Dios? Es decir, ¿lo que yo hago es de acuerdo a la dirección que Dios me está mostrando? ¿Dios me está trazando el camino y yo estoy siguiendo por el camino que Dios me está indicando? Y otra vez, sí. La respuesta es sí, yo me dejo manejar por Dios, yo camino como Dios dice, yo camino como Dios manda. Quiero decirles que estás caminando con Dios. Pero en contraste, si quizás tú dices, no, yo la verdad no consulto a Dios para nada, yo tomo mis decisiones arbitrariamente, yo nunca le pido la dirección a Dios, lo que yo estoy haciendo sé que no es la dirección de Dios, pero lo hago porque a mí me gusta, porque yo quiero hacer eso. Entonces me temo que no estás caminando con Dios. Pero también cuando uno encuentra la palabra caminar, quiere decir compañerismo. ¿Quiere decir qué? Compañerismo. Para Enoc, Dios era su compañero. Entonces quizás no le interesaba si de repente estaba solo, si de repente nadie lo secundaba, si de repente nadie lo acompañaba. Él decía: desde que Dios esté conmigo y Él sea mi compañero, estoy bien. Porque él entendía que Dios y él eran mayoría. Y es un punto interesante. ¿Tenemos a Dios como nuestro compañero? ¿Será que nosotros sabemos y ya como que quedamos completos, quedamos plenos al saber que Dios está con nosotros? Y aunque los demás estén en contra, aunque los demás no lo quieran buscar, aunque para los demás no sea importante Dios, tú dices: para mí Dios es mi compañero. Y tú puedes decir hoy: sí, Él es mi compañero. Pero también cuando hablamos de la palabra caminar, tenemos que decir que se refiere a intimidad. Quiere decir que para Enoc, Dios era una persona con la cual podía tener intimidad, que le podía contar sus secretos, que podía desnudar su corazón y podía decirle: Dios, mira, estoy pasando por esto, mira, tengo esta situación, mira, me está sucediendo esto y yo no le cuento a nadie, pero quiero contarte solo a ti, es algo que es entre los dos. Había intimidad con Dios. ¿Tú tienes esa intimidad con Dios? ¿Tú tienes esa confianza con Dios? Tú sabes que Dios está en todo lugar, que Dios ve todo lo que hacemos, y entonces tú dices: Señor, yo no te quiero fallar, estoy caminando en intimidad. Pero también la palabra caminar es acuerdo. Acuerdo. Estoy caminando de acuerdo a lo que Dios dice. Dios traza el camino. El libro de Amós, capítulo 3, versículo 3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es decir, que para Enoc, escuchen esto, porque estamos estudiando la vida de un hombre que tuvo una particularidad, y es que no murió, sino que Dios decidió llevarlo sin que pasara por muerte. Para aquellos que dicen: Señor, yo quiero ser llevado, yo no quiero morir, porque Dios promete que su iglesia no morirá, sino que será llevada. Y queremos ser parte de esa iglesia. Queremos ser parte de ese pueblo donde le decimos: Señor, yo quiero que tú un día vengas y nos lleves. Yo quiero estar contigo en la eternidad. ¿Algún interesado en estar con Dios en toda la eternidad? Si estamos interesados en eso, necesitamos ver qué hacía este hombre. Porque la Biblia nos muestra que no solamente Dios andaba, o él andaba delante de Dios, sino que él caminaba con Dios,
había amistad con Dios, había comunión con Dios, había cercanía con Dios. Como cuando un niño está tomado de la mano de su padre, los que hemos pasado por esas etapas y teníamos a nuestros niños, entonces íbamos por un lugar que era quizás peligroso, en una ciudad donde era muy transitado de vehículos, había que pasar la calle, entonces tomábamos al niño de la mano y el niño tal vez no entendía cosas, le decíamos: niño, tómate de la mano que vamos a ir al otro lado. El niño pasaba tal vez asustado, mirando, pero sabía que el papá estaba con él y que el papá no le iba a dejar pasar por momentos difíciles. Eso es lo que Dios desea, escúchenme. Estamos en un mundo cada vez va siendo peor, un mundo caótico, un mundo terrible, donde Dios está buscando a aquellas personas que le dicen: Señor, yo quiero caminar contigo. En otras palabras, yo quiero tomarme fuerte de tu mano y pase lo que pase, sé que si tú me tienes de tu mano, aunque vengan momentos duros y difíciles, sé que tú me vas a dar la victoria, sé que tú me vas a pasar al otro lado, sé que tú me vas a ayudar, sé que tú estás conmigo. Eso es lo que Dios está buscando. Hombres y mujeres que tengamos el valor para decirle: Señor, ya no quiero andar en mis fuerzas, ya no quiero andar en mi capacidad, no quiero hacer las cosas alocadas como las venía haciendo. Yo quiero tomarme de tu mano, Señor. Yo quiero estar contigo. Porque muchas personas, escúchenme, muchas personas quieren bendiciones, que Dios le dé lo que ellos necesitan, que Dios les dé económicamente lo que necesitan, que Dios restaure su hogar, que Dios le dé una casa, que Dios le dé un carro, que Dios le dé el dinero para pagar las deudas. Y muchos quieren la bendición de Dios, pero no se atreven a caminar tomados de la mano de Dios. Y Dios bendice al pueblo que decide caminar tomado de la mano de Dios. Ahora, esto no es cobardía. Enoc no era ningún cobarde. Era sabiduría. Moisés, por ejemplo, antes de conquistar lo que tuvo que conquistar Moisés, la Biblia dice en el libro de Éxodo, capítulo 33, a la altura del verso 11, dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Había una relación de intimidad, había una relación de amistad. Hablaba cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Yo sé que muchos queremos autoridad. Yo sé que muchos queremos ser personas de influencia en esta tierra. Pero quiero decirles que la autoridad espiritual nace de la intimidad. Dígale que está a su lado. La verdadera autoridad nace de la intimidad con Dios. Hoy vemos una sociedad, un mundo moderno, contemporáneo, que está conectado todo el tiempo a la tecnología, que está conectado todo el tiempo digitalmente. Todo tenemos de una forma fácil y sencilla, y es muy a la mano estar conectados nosotros con lo digital. Pero noten que en la medida que la persona está más conectada en lo digital, se ha venido desconectando más de lo espiritual. ¿Notan eso, por favor? Tal vez sea el caso de alguno de nosotros acá. La tecnología los conecta con la digitabilidad, pero los desconecta con la espiritualidad. Hoy mucha gente tiene tiempo para estar en las redes sociales. Otros tienen tiempo para estar en las distracciones que trae la tecnología y pueden dedicarle tiempos, horas al entretenimiento, pero muy poco tiempo a Dios. Migajas del tiempo a Dios. Algunos se conforman viniendo un día como hoy a la iglesia, otros orando por ahí 5 minuticos y eso, leyendo por ahí algo y ya. Pero tenemos mucho tiempo para las cosas seculares y muy poco tiempo para Dios. ¿Cómo nosotros creamos una disciplina espiritual? Como si alguien dice: yo la verdad estoy desconectado con Dios, yo no estoy tomado de la mano de Dios. Yo te invito con todo respeto en esta hora a que revisemos cómo está nuestra vida espiritual y que creemos unos hábitos espirituales, como la oración, por ejemplo, volver a la oración diariamente. La lectura bíblica, leamos la palabra, porque hay principios que nos ayudan para mejorar. Aquellos que están interesados en empresas, en negocios, en actividades, léase los libros de Proverbios. Los hemos subido a través del canal, entre otras, los hemos subido para que los podamos desmenuzar cada uno día por día de los proverbios, para que podamos tener sabiduría. ¿Cómo nos conectamos con Dios? Necesitamos obediencia constante.
Necesitamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Nosotros ya estamos en una edad de madurez donde sabemos qué es de Dios y qué no es de Dios, qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Imaginemos que como iglesia comencemos a conectarnos con Dios, a caminar con Dios. Una comunidad tan pequeña como esta podría afectar una ciudad. Imagínate que tu familia, tú dices, yo no sé los demás, pero lo que somos nosotros, vamos verdaderamente a caminar con Dios. Una familia que decida caminar con Dios, caminar tomada de la mano de Dios, téngalo por seguro que puede transformar una comunidad. Una persona, un joven, un hombre, una mujer que diga, voy a caminar con Dios, yo no sé los demás, yo no sé si en la casa me apoyen, yo no sé si me respalden, pero no importa si me respaldan o no me respaldan, yo decido caminar con Dios. Una sola persona en la familia que decida caminar con Dios puede transformar toda una familia entera y una generación. Aquí no se trata de multitudes, porque estamos hablando de un solo hombre. Entre otras, Enoc no vivió en un tiempo, digamos, de paz, de tranquilidad, de búsqueda de Dios. No. Amados, es que cuando toda la familia busca de Dios, venir a la iglesia se hace fácil. Porque es un programa que se tiene, es una agenda que se tiene. Ya el domingo nos levantamos, nos organizamos y vamos todos para la iglesia. ¿Es fácil o no? Pero cuando en la casa solamente eres tú el que va a la iglesia, eres tú el que busca de Dios, es mucho más difícil, ¿o no? Porque nadie te apoya, nadie te respalda, nadie dice, venga mamá, yo la acompaño, venga papá, yo voy con usted. Nadie, tal vez tú solo, pero no importa. Enoc vivió en un tiempo muy convulsionado. Cuando ustedes miran la historia, ustedes notarán, estamos hablando de Génesis 5, pero más adelante en algunos capítulos vemos el diluvio. ¿Por qué se dio el diluvio? ¿Cuál fue la causa o la razón para que Dios dijo, no más, voy a traer un diluvio universal? ¿Por qué razón? Porque la gente estaba completamente alejada de Dios. La gente estaba viviendo en pecado, la gente estaba más en su materialismo, la gente quería cualquier cosa menos de buscar de Dios. Y en esa época, en ese momento, en esas condiciones estaba Enoc. ¿Qué quiero decirles con esto? Que donde estaba la parte más corrupta, más desastrosa, por llamarlo de esa manera, cuando nadie quería saber de Dios, en medio de todo ese caos se levanta un hombre que marca la diferencia. Quiero decirles, si quizás no se han dado cuenta, que estamos viviendo como en los tiempos de Noé, donde nadie quería, donde nadie quiere saber de Dios, donde a lo bueno se está llamando malo y a lo malo se llama bueno, donde la gente quiere levantar leyes y quiere caminar en contra de la voluntad de Dios, donde todo lo que se hace a nivel mundial, no solamente en esta nación, a nivel mundial siempre apunta a estar apartados de Dios, donde a Dios se ha sacado de las familias, donde a Dios se ha sacado de las universidades, de los colegios. No se quiere saber de Dios. Estamos en un tiempo muy parecido, por lo tanto estamos tiernitos para que Dios tome una decisión por este planeta, por este mundo. Pero en medio de todo esto, Dios está levantando Enocs que quieran marcar la diferencia, que aunque no encuentren respaldo humano, digan, yo quiero agradarle a Dios, yo quiero servirle a Dios. Punto número 2, Enoc marcó una generación precisamente por lo que les estoy diciendo, por un mundo que estaba infiel, en un mundo que estaba corrupto, y a pesar de esa corrupción, Enoc decidió mantenerse fiel en medio de una sociedad corrupta. El libro de Judas, en el único capítulo que tiene, capítulo 1, versículos 14 y 15, dice lo siguiente: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente,
y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Noten cuántas veces en dos versículos se habla la palabra impíos, impíos, impíamente. Nos habla de impiedad, nos habla de corrupción, nos habla de maldad, nos habla de que efectivamente estaban alejados de Dios. Pero en medio del alejamiento de estas personas de Dios, diga conmigo, Enoc se mantuvo firme. No permitió que la cultura lo moviera. Sé que hay personas que dicen, pero yo no tengo la culpa, es que mis amigos me arrastran, es que mi familia me arrastra. Y venden sus valores con la excusa que están presionados por un sistema. Pero él no permitió, escúcheme, Enoc no permitió que el sistema, que la cultura definiera su vida. Él decidió que fuera Dios el que definiera su vida. Razón por la cual puedo creer que si nosotros tenemos verdaderamente la voluntad, podemos permitirle a Dios que defina nuestra vida. Yo no sé cuántos de ustedes interesados en decirle a Dios, Señor, yo quiero que tú definas mi vida. No me quiero definir ni por mi familia, ni por la sociedad, ni por el gobierno, ni por el mundo. Quiero que tú definas mi vida. Hágame un favor, hermano Belisario. Sosténgame este platico acá, por favor. Hágase en este ladito, si es tan amable. Téngalo ahí con mucho cuidado. Voy a graficar esto que les he dicho. Vamos a suponer que esta agua que está ahí en este plato representa el mundo, representa el pecado, representa la maldad. Y que nosotros somos como este barquito de papel. ¿Sí han hecho barquitos de papel? Bueno, que somos como ese barquito de papel. Los barcos son hechos para estar en el mar. Y vamos a suponer que somos nosotros que estamos acá. ¿Podemos estar en el mundo? Sí. Dios nunca los colocó para que estuviéramos fuera del mundo. Estamos dentro del mundo. Y podemos, aunque estemos en el mundo, podemos movernos sin que el mundo nos afecte. ¿Es así o no? Y ahí se puede mantener. Para eso fueron creados. Los barcos fueron creados para estar sobre el agua. Pero vamos a suponer que parte del mundo, entiéndase pecado, comienza a caer en nuestra vida. ¿Qué sucede? Que nos comienza a hundir. Y si dejamos que el pecado siga sobre nuestra vida, nos va hundiendo. Y cada vez más una mentira, un pecado, una inmoralidad, pornografía, chismes, robo, envidia, celos. Y dejamos que el mundo nos vaya contaminando, nos vaya llenando. Cuando nos damos cuenta, estamos hundidos. ¿Por qué? Porque si no tenemos cuidado, gracias hermano Abel, si no tenemos cuidado, el mundo nos termina hundiendo. Estamos en un mundo, sí, por ahora, pero el mundo no puede afectar nuestras vidas. Y si en esta hora alguien dice, yo he sido permeado por el mundo, yo he sido afectado por el mundo, hay cosas que están en mi vida que sé que son del mundo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sacarlas de nuestra vida, porque aquello que nadie sabe, aquello que nadie conoce, si tú no tienes cuidado, si tú no tomas una decisión ahora, ese pecado te puede hundir. Y tú y yo no fuimos llamados para que el mundo, para que el pecado, para que la maldad nos sojuzgue, nos gobierne. Jesús dijo, están en el mundo, pero no son de este mundo. Por eso tenemos que revisar nuestra vida, amados. Enoc estaba en este mundo, pero no permitía que la contaminación del pecado viniera a su vida, y se guardó. Y eso hizo, esa actitud de santidad, de preservar su vida, de caminar bajo la dirección de Dios, y pecado por aquí, pecado por allá, minifaldas por aquí, jeans apretados por allá, pero mirarte solo a ti, Señor.
Eso fue lo que hizo la diferencia de este hombre, hasta el punto que Dios lo destacó, lo honró, lo bendijo y no permitió que la muerte lo tocara a él. Y Dios está buscando esas personas para que recibamos la cobertura, la protección de Dios. Y repito una vez más, sí estamos en un mundo caótico, pero no podemos justificarnos que porque estamos en un mundo caído, nosotros también vamos a estar sumergidos en el pecado y en la maldad, porque de ahí nos sacó el Señor. La Biblia dice que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Volveremos a pecar, pues? Dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Ya fuimos sacados del pecado, ya fuimos sacados del mundo. Y si alguien todavía está sumergido en eso, hoy es un buen día para decirle: Señor, yo quiero salir de esto y quiero comenzar a caminar contigo. Una vez más, me quiero tomar de tu mano. Ahora la gente quiere la aprobación de los hombres. Ay, no, lo que pasa es que si uno comienza a caminar en obediencia a Dios, entonces lo van a criticar. Ay, que se volvió un legalista, ay, que se volvió un fanático, ahora es un religioso, y yo no quiero que me digan nada de eso. Bueno, el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 10, le dijo: pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios. Pregúntate también, finalmente, a mí, ¿qué me agrada? ¿La opinión de los demás o lo que realmente me interesa es la opinión de Dios? Quiero decirles que las personas que están a nuestro lado, incluyendo nuestros familiares y comillas seres cercanos o queridos, están un tiempo con nosotros, pero después estaremos nosotros solos con Dios. Ellos nos van a acompañar quizás toda la vida, pero con Dios estaremos toda la vida. Pastores, que hay mucha presión. Claro, Enoc, estoy hablando de Enoc, tuvo mucha presión moral como la hay hoy en día. Tuvo presión social, tuvo presión cultural, tuvo presión de ideologías. Es que todos hacen eso, entonces amados, son ellos, nosotros somos diferentes. No te dejes llevar por esa presión. El mundo dice, todo lo hacen, y Dios dice: sed santo como yo soy santo. El mundo te dice de cierta manera: satisface tus deseos. La vida es una sola y hay que gozarla. Disfruta al máximo. Pero Dios dice: sigue mi voluntad. El mundo te dice: tienes que adaptarte, tienes que modernizarte. Utilizan términos que suenan bien. Y ese modernizarte es: haz lo mismo que hacen los demás. Si los demás roban, pues tú también robas. Si los demás defraudan, pues defrauda también. Si los demás mienten, pues miente también. Una mentirita, que tiene de malo. Y Dios dice: tú permanece fiel. ¿Qué tenemos que hacer? Las generaciones son transformadas, escúcheme, cuando alguien tiene el valor de ser diferente. Quiero que lo repitas. Las generaciones son transformadas cuando ven a alguien que tiene valores diferentes. Principio número 3. Enoc marcó su generación porque escuchaba a Dios y proclamaba su palabra. Ojo, ¿por qué Enoc fue diferente? Porque Enoc escuchaba a Dios, pero no se quedaba simplemente con escuchar a Dios, sino que lo que escuchaba de Dios, ¿qué hacía él? Lo proclamaba. Diga conmigo: no era un estanque, era una fuente, era un canal. Él se conectaba con Dios, Dios le hablaba a él, y lo que Dios le hablaba a él, él lo decía, él lo proclamaba. Por eso en el libro de Judas, versículo 14, dice: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. O sea, la comunión que tenía Enoc le permitía escuchar la palabra de Dios. Porque tú no puedes decir: yo estoy con Dios y no escucho su palabra. Eso no es cierto. Cuando una persona no escucha la palabra de Dios es porque no está con Él. Porque toda persona que esté con Él va a escuchar su palabra. Dios va a hablar a través de su palabra, a través de una predicación, a través de su propia vida. Y este hombre escuchaba.
y escuchaba, y lo que escuchaba era tan sensible para él que decía: yo no me puedo quedar con esto guardado, yo tengo que hablarle a los demás. Quiere decir, escuchen esto, que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Se llenaba de Dios, y como se llenaba de Dios, naturalmente lo que hablaba eran cosas de ¿qué? De Dios. ¿De qué nos llenamos nosotros? ¿De qué hablamos a nuestros hijos? ¿De qué hablamos a nuestra familia? Pues de lo que tengamos en nuestro corazón. En la medida que más nos llenemos de Dios, vamos a tener para darle un consejo a alguien. Vamos a tener para decirle a la familia: hijo, esto está mal, la palabra de Dios dice esto, por favor, corrige tu camino. Esposo o esposa, mira, hay que enderezar nuestra senda, no vamos por buen camino, mira, la palabra de Dios dice esto. Esto lo hacía Enoc. El profeta Jeremías en el capítulo 23, a la altura del verso 18, dice: porque quien estuvo en lo secreto de Jehová y vio y oyó su palabra. Habla del secreto de la intimidad. La Biblia dice que el que cree estar firme, mire que no que no caiga. Tú no te puedes conformar simplemente con escuchar un sermón un día. Tú tienes que tener una intimidad con Dios, porque todos los días somos tentados, porque todos los días el enemigo lanza ataques. Entonces necesitamos todos los días alimentarnos. Con razón Jesús dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Con razón la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Dios nos llama a que nos nutramos, nos alimentemos por la palabra. Ahora, ¿qué anunciaba Enoc? Enoc anunciaba la justicia de Dios. Le decía: estamos en un mundo caído, corrupto, necesitamos cambiar. Pueblo, por favor, estamos mal. Dios es justo y su justicia tarde que temprano va a venir. Dios es justo, y la palabra justicia quiere decir que a cada quien Dios nos dará lo que nos corresponde. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. ¿Qué estamos sembrando hoy? Todavía tenemos tiempo para resarcir, todavía tenemos tiempo para cambiar. Si nuestro cultivo, si lo que hemos sembrado en nuestra vida, en nuestra familia, en la sociedad no ha sido bueno, todavía tenemos tiempo para hacer los cambios pertinentes. Ya no podemos hacer nada por lo que hicimos ayer, pero sí podemos sembrar hoy, hacer mucho hoy, para que nuestra cosecha futura sea mucho mejor. Enoc anunciaba la justicia. Enoc anunciaba el juicio de Dios. Dios, tarde que temprano, va a traer su juicio. Un día ustedes y yo estaremos, no hay nadie más, sino estás tú y está Dios. Y ese día el Señor hará su juicio. Y no podemos con vacilaciones, no podemos con dilaciones decirle lo que pasa, yo sí más adelante, después, ya no va a haber más tiempo. Ahí es el momento de la verdad. Ese era el mensaje que Enoc compartía a sus generaciones, porque Enoc era un mensajero, y la palabra mensajero es uno que transmite un mensaje. Y el mensaje que transmitía Enoc era lo que Dios le daba. No le ponía arandelas, no le ponía florecitas, no adornaba el mensaje, sino que lo soltaba como era. Ese es un verdadero mensajero. Porque el mensajero que dice: me parece que es como muy dura esa palabra, vamos a suavizarla, y cambia el mensaje, ya deja de ser mensajero. Y Dios necesita en este tiempo que se levanten verdaderos mensajeros para que lleven la palabra de verdad, aunque muchas veces duela. Pero tiene que doler para que nosotros podamos reaccionar. Hablaba del juicio de Dios.
Pero Enoc predicaba la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. Y donde no hay santidad, Dios no está. ¿Por qué razón en la cruz del Calvario aquel día el Señor volteó su espalda a su propio Hijo? Porque en ese momento Jesús se había hecho pecado por nosotros. Todo el pecado nuestro había sido cargado sobre Jesús. ¿Cómo podemos pretender nosotros que Dios esté con nosotros y aún viviendo en pecado o en maldad? No funciona así. ¿Cómo esperamos que Dios nos respalde cuando tenemos cosas ocultas, secretas, que nadie las conoce quizás, pero que Dios sí la conoce? Enoc predicaba santidad. En estos días se celebra el Día del Padre. No sé si es hoy, no sé si en 8 días. Como que lo embolatan siempre, yo no sé. Pero no importa. Lo más importante es saber, dijo el hermano. Es que como lo embolatan cada año. Bueno, lo importante es saber que como padres necesitamos ser ejemplo para nuestras familias. Necesitamos ser testimonio para nuestras familias. Necesitamos caminar en santidad. Necesitamos que nuestros hijos vean en nosotros el reflejo de un padre que camina tomado de la mano de Dios. Si no está pasando eso en nuestras vidas por alguna razón, todavía tenemos tiempo para hacer un par y decir: a ver, un momento, ¿yo para dónde es que voy? Yo voy para el descalabradero. Yo voy para el lugar terrible. Yo necesito hacer un pare y volver. Ese era el mensaje de Enoc, para que la gente reaccionara y dijera: a ver en qué estamos. El apóstol Pablo, cuando le dijo a Timoteo que lo habían nombrado como pastor de unas congregaciones, 2 Timoteo capítulo 4, a la altura del verso 2, le da el consejo Pablo como padre espiritual de Timoteo, y le dice que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Pablo no le dijo: predica lo que a ti te agrade, predíquele lo que la gente quiere escuchar. Pablo no le dijo: da un mensaje que venda y llene lugares. No le dijo: predica una palabra que entretenga a la gente, que la pasen bueno. No, le dijo: predica ¿qué? La palabra. Y este lugar y los lugares de predicación tiene que ser de la palabra. Dios tiene que hablarnos a nuestro corazón. Debemos hablar la verdad con amor. Debemos hablar las cosas que son como son. Tenemos que denunciar el pecado. No podemos volvernos cómplices del pecado, y para que el hermanito, la hermanita fulana de tal no se vaya, entonces yo le consiento el pecado. No importa, eso todos lo hacen. Lo importante es que usted no se vaya. No, amados. Diga conmigo: necesitamos denunciar el pecado. Necesitamos exaltar a Cristo como la autoridad suprema. Necesitamos, escúcheme, proclamar esperanza. No todo está perdido. Todavía se puede cambiar. Todavía podemos enderezar nuestro camino. ¿Ustedes lo creen? En Cristo hay esperanza. En Cristo, cuando una persona se convierte, cuando una persona se vuelve verdaderamente a Él, Dios le perdona, no importa cómo esté. Porque donde abundó el pecado, diga conmigo, sobreabunda la gracia de Dios. Y mientras tengamos vida, tenemos esperanza. La Biblia dice que de lo vil, de lo menospreciado, el Señor, ¿qué hace? Levanta para avergonzar a los necios y a los sabios. Todavía el Señor está con los brazos abiertos, recibiendo cual hijos pródigos, que nos hemos descarriado y que hemos caído hasta el lodazal más grande. Pero el Señor todavía está ahí para levantarnos, no para rechazarnos, sino para levantarnos. Diga conmigo: en Cristo hay esperanza. Y esta sociedad lo que necesita no son opiniones humanas. Lo que necesitan es escuchar la palabra, necesitan escuchar la voz de Dios. Y como padres, como autoridad, necesitamos ir con nuestras familias y decirles la verdad. Hijo, hija, tú estás mal, te tienes que arrepentir.
estás en pecado, esta conducta no es correcta. Aunque nos digan, pero qué fastidiosos, pero qué canzones, qué hostigadores, no importa lo que nos digan, pero nosotros vamos con la verdad, para que nos recuerden como una persona que caminó con Dios y que siempre proclamó la verdad. Eso es lo que hacía en este punto que estamos analizando. Eso lo hacía Enoc. No solamente que decía, bueno, yo lo sé eso y allá cada quien, mira a ver, desde que yo sepa esto. No, él lo sabía, pero lo decía, por favor, tienes que cambiar. Y era testimonio. Testimonio en su casa, en su trabajo, en el vecindario, en la ciudad. Porque la única, escúcheme, la única manera, mire, yo con respeto, nosotros somos apolíticos, porque nosotros creemos que el verdadero gobierno viene de Dios. Y más que creer en democracia, con respeto, creemos en una teocracia, que Dios es la máxima autoridad y que Dios es el que quita y pone reyes, y que los gobiernos pueden traer unos buenos programas de paz, una aparente paz, pero la verdadera paz viene de Dios. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y la verdadera paz llega cuando una persona se reconcilia con Dios, se arrepiente, ahí ya tiene paz. Y si el otro hermano también conoce de Dios, tiene paz. Y si la otra persona conoce, tiene paz. Y ahí es cuando viene la verdadera paz. Y esa paz solamente llega cuando los hijos de Dios pasamos a ser luz en medio de las tinieblas. En otras palabras, las generaciones cambian cuando los creyentes hablan la verdad de Dios. No con tibiezas, no con show, no con espectáculos, no con mimos, sino con la palabra de Dios, que es lo que verdaderamente transforma esta sociedad. Punto número 4. Enoc marcó su generación porque su vida testificaba su fe. ¿Su vida qué? Testificaba su fe. ¿Cómo así? El libro de Hebreos capítulo 11 versículo 5, hablando acerca de Noé, de Enoc, dice que antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Tuvo qué? Diga conmigo, testimonio. Hebreos 11:5. Antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Observen cuidadosamente lo que dice la escritura. No dice que agradó a los hombres, no dice que agradó a la sociedad, no dice que agradó a las multitudes, dice que agradó ¿a quién? A Dios. El objetivo, escúchenme, amados, el objetivo supremo de la vida es uno solo. Muchos buscan la aprobación. ¿La aprobación de quién? La aprobación social, la aprobación de la familia, la aprobación profesional. Pero escúchenme, por favor, el objetivo supremo de nuestra vida debiera ser uno solo. Cuando hablamos de objetivo supremo, es decir, lo máximo a donde tenemos que apuntarle, nuestro blanco en la vida debe ser uno solo. ¿Cuál debe ser ese objetivo? ¿Cuál debe ser? Digan conmigo, agradar a Dios. Si nosotros tenemos como objetivo supremo agradar a Dios en todo lo que hacemos, eso nos guarda. Escúcheme, se lo explico. Si algo que yo voy a hacer, me tomo unos segundos y me pregunto, ¿esto que yo voy a hacer en este momento le agrada a Dios? Si la respuesta es por supuesto que eso le agrada a Dios, estoy dándole al blanco, estoy cumpliendo mi objetivo supremo. Pero si algo que yo voy a hacer, que voy a decir, cómo voy a actuar, no le agrada a Dios, y tú lo sabes, tenemos una mente que Dios nos dio que es superior a cualquier tecnología que haya. Hoy pueden haber inventado la máquina más sofisticada, más tecnológica y lo demás, pero ninguna de esas máquinas es tan potente como nuestro cerebro. ¿Sí lo sabían o no? Pueden haber software y computadores que almacenan información impresionante, pero ninguno
alcanza el nivel, ni siquiera el 10% de lo que tiene nuestra capacidad mental. Por lo tanto, Dios nos hizo con raciocinio, con inteligencia, con discernimiento, para nosotros saber qué es bueno y qué es malo. Creo que ustedes, sin excepción, creo que ustedes como yo sabemos lo que es bueno y lo que es malo, ¿o no? Levanten la manito. ¿Sí saben lo que es bueno y lo que es malo? Sí, creo que lo sabemos todos, ¿verdad? Tenemos eso que nos diferencia a los demás animales. Nosotros tenemos ese discernimiento. Pero a veces actuamos como otros seres creados que no tienen la sabiduría e inteligencia nuestra. El hombre es el único que tropieza con la misma piedra. Sabe que eso le hace daño, sabe que eso es malo y sin embargo ahí está. A veces somos tercos, contumaces, tosudos. Y entonces aquí Dios nos habla de algo importante, porque este hombre tuvo testimonio. No se preocupaba tanto por la aprobación de terceros. A él lo único que le interesaba es tener una vida agradable ante los ojos de Dios. Es lo que dice acá. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Solamente si eso nomás lo comenzáramos a vivir a partir de ahora en nuestra vida, podríamos estar tranquilos de haber cumplido o estar cumpliendo el objetivo por el cual estamos en esta tierra. El apóstol Pablo le dijo a los colosenses en el capítulo 1, a la altura del verso 10: andad como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Y qué es en todo? En todo. Con nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, con nuestra forma de actuar, aún con nuestra forma de vestir. Y esto no es nada de legalismo ni nada, sino que yo, si me voy a colocar algo, primero digo: Señor, ¿será que así como voy a salir a la calle le agrado a Dios? Y dicen: no, esa vestimenta es muy mostrona, eso no lo hago. Estas palabras que yo voy a decir, ¿será que le agradan a Dios? No, eso no le agrada a Dios. No las digas. ¿Será que esto que estoy viendo le agrada a Dios? No, Dios nunca vería eso. No lo veas. Guardémonos para Dios, dijo el apóstol Pablo, andando como es digno del Señor, agradándole en todo. Guárdelo como un eslogan para tu vida. Ponlo allá a los hombres, allá cuando estamos afeitando: hoy voy a agradarle a Dios en todo lo que haga. Las mujeres también, ahí donde estén, en su oficina, en la cocina, en la nevera, todo lo que yo haga lo voy a hacer para agradarle a Dios. Esto me hace acordar de un violinista que tocaba en una gran sala, un concierto tremendo. La exposición de él fue magistral, espectacular la presentación de él. Toda la gente, todo el auditorio se puso en pie y comenzó a aplaudirlo. Este hombre no se inmutó para nada, más bien con su mirada comenzó a buscar, hasta que encontró a un anciano que era su maestro. Y cuando vio que el maestro, ese anciano, el maestro, comenzó a aplaudir, él se puso feliz, porque lo que buscaba era la aprobación de su maestro. No le importaba tanto la aprobación de los demás, sino la aprobación de su maestro, porque él sabía que él sí lo conocía. Amados, lo mismo pasa en nosotros. Todos los días estamos en un concierto y no podemos estar buscando la aprobación de los demás. Lo que siempre tenemos que buscar es la aprobación de nuestro maestro, y si él aplaude lo que estamos haciendo, debemos estar felices. Pero si al contrario entristecemos con nuestra vida al maestro, a Dios, a nuestro amado Jesús, necesitamos reflexionar, necesitamos revisar nuestra vida y decir: yo tengo que tomar un correctivo en mi vida. Ahora yo pregunto, dice la escritura que daba testimonio con su vida, mostraba la fe a través de su vida. ¿Será que la fe se puede ver? ¿Qué creen ustedes? Está dividido el salón. Yo digo que sí, que la fe se ve. La Biblia dice que por su fruto seremos conocidos. La Biblia dice que, claro, ¿por qué se puede ver la fe? Porque si yo digo, escúcheme, si yo digo que creo en Dios y vivo de acuerdo a una persona que cree en Dios, entonces quiere decir que mi fe que tengo en Dios, la gente la puede ver. Es decir, que la fe se vuelve visible.
¿Ustedes creen que la fe de Enoc era visible? ¿Usted cree que la gente cuando veía a Enoc decía, este es un hombre de Dios? ¿Es un hombre que tiene fe en Dios? ¿Será que la podían ver? Claro. Por eso la Biblia dice en Santiago que la fe sin las obras es ¿qué? Muerta. ¿Cómo así? Es decir, creer que yo creo en Dios, pero actuar de una forma como si no creyera en Dios, de nada me sirve la fe. Esa fe que digo tener es muerta, no sirve para nada, está completamente invalidada. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que nuestra vida, escúcheme, respalde el mensaje que damos. Lo que tenemos que hacer es que nuestra conducta, diga conmigo conducta, respalde nuestras palabras. Lo que tenemos que hacer es que nuestro carácter respalde nuestra predicación. Porque la fe debe ocasionar transformación. Venir a este lugar o escuchar este mensaje no sirve de nada si no lo aplicamos. Por eso les digo muchas veces que lo que yo les transmita a ustedes simplemente es la mitad del mensaje, porque la otra mitad les corresponde a ustedes vivir ese mensaje para que el mensaje sea completo. Yo les doy una cara de la moneda, pero sus vidas, pero mi vida es la otra cara de la moneda para que la moneda tenga valor. De lo contrario es una moneda falsa. De lo contrario es un cristianismo falso, de hipocresía, de apariencias. Pero en Enoc la gente veía eso. ¿Cómo se ve en nosotros? Lo que la gente ve en nosotros, escúcheme, la gente ve cómo hablamos, la gente ve cómo tratamos a los demás, la gente ve cómo administramos nuestros recursos, la gente ve cómo reaccionamos frente a un problema. Y nuestro testimonio acerca a las personas a Dios, o nuestro testimonio también puede ¿qué? Alejar a las personas de Dios. Y me lleva al último punto, y es que Enoc marcó su generación porque vivió mirando la eternidad. Dice Hebreos 11:5, el pasaje que hemos leído anteriormente: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La historia de Enoc, escúcheme, apunta hacia una verdad eterna. No sé si ustedes sepan esto, o si no, quiero recordarles: este mundo no es nuestro destino final. ¿Sí lo sabían? Para nosotros no es que el día que partamos de esta tierra todo se acabó. No. Diga conmigo, no es el destino final. Diga, hay una patria celestial. ¿Sí o no? Hay una eternidad con Dios. Y cuando yo camino bajo esa perspectiva correcta, mi vida cambia. ¿Por qué? Porque tengo que enfocarme, escúcheme, no en acumular riquezas en esta tierra, sino en acumular tesoros en la eternidad. Porque nos olvidamos que cada acto de integridad en nuestra vida genera depósitos en nuestra cuenta celestial. Cada acto que tú haces de acuerdo a la voluntad de Dios, que le agrada a Dios, es una consignación en tu banco celestial. Entonces muchos creen que todo lo que existe, todo lo que es nuestra vida es lo que está aquí. Están desfasados, están corriendo sin una dirección, están luchando sin esperanza. El apóstol Pablo dijo a los Colosenses en el capítulo 3 versículo 2, anótalo por ahí: poned la mirada en las cosas de arriba. ¿A dónde tenemos que poner nuestra mirada?
nuestro énfasis, nuestra perspectiva, nuestra proyección no tiene que ser en las cosas que acumulemos en esta tierra, sino que la Biblia dice que tenemos que poner nuestra mirada en las cosas que están ¿dónde? Arriba. ¿Por qué? Porque nosotros en esta tierra somos como ¿qué? ¿Como qué? Peregrinos, ¿o no? Nosotros somos pasajeros. Les pongo un ejemplo sencillo. Algunos tal vez han ido a una sala de espera en un aeropuerto o en un terminal de transportes. ¿Alguien ha ido? Uno se sienta en la sala de espera y uno quizás ve y dice, uy, esta está como para pintar. Uno no se pone a ir a comprar pintura para pintar ese lugar. ¿Cierto que no lo hace? ¿Usted lo hace? No, que no nos pertenece. Estoy en una sala. Yo estoy aquí provisional, esperando que me llamen para el vuelo, esperando que me llamen para el pasaje, para el bus. ¿Cierto? Ay, esta silla está rota. Espéreme, ya vengo, voy a comprar una silla para acá. No, eso no me corresponde a mí. Bueno, quiero decirles que en esta tierra nosotros somos pasajeros. Y que nuestro objetivo no es tanto acumular las cosas de acá porque se van a quedar acá, son temporales. Y muchos, por estar enfocados en las cosas temporales, han descuidado lo que realmente es importante. Con esto no les estoy diciendo que no adquieran, que no compren, no, que no provean para los suyos, no, porque la Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un impío y ha negado la fe. Con esto no estoy diciendo que seamos descuidados y dejemos que todo se acabe, no. Lo que quiero decirles es que hay que poner mayor énfasis en las cosas eternas que en las cosas pasajeras o provisionales de esta tierra. Porque estamos ¿de qué? De paso. Porque nuestra ciudadanía es ¿en dónde? En los cielos. Enoc, escúcheme, Enoc entendió que la vida terrenal era temporal. Por eso caminó cada día con Dios. Porque sabía que la verdadera recompensa venía de Él. Mas nuestra ciudadanía, dice la palabra en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando nosotros caminamos lo que nos resta de esta tierra con ese concepto, porque estamos en una cultura donde está obsesionada por lo material, por lo temporal. Pero el creyente debe recordar, escúcheme, que los bienes son temporales. Dígale que está a su lado, que la fama es temporal, que el poder es temporal, que la vida terrenal es temporal. Y entonces cuando yo entiendo eso, comienzo a vivir con la perspectiva eterna. No es esto, hay algo más allá. Si lo tienen claro, por favor. Cuando tengo eso claro, entonces servimos mejor. Entonces amamos mejor. Entonces perdonamos mejor. Entonces perseveramos mejor. Ahora la pregunta, ¿cómo que mejor? ¿Por qué mejor? ¿Por qué tengo que amar mejor? ¿Por qué tengo que servir mejor? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué eso es mejor? ¿Por qué perseveramos mejor? ¿Por qué creen ustedes? A ver, ayúdenme. ¿Por qué amamos mejor? Porque yo amo sin esperar recompensa del otro. Entonces amo como mejor pueda, sin esperar la recompensa del otro, porque yo sé que mi recompensa no es terrenal, sino que mi recompensa es ¿qué? Celestial. Y que de Dios voy a recibir la recompensa. Entonces trabajo mejor. ¿Cómo que trabajar mejor? Claro, el que es cristiano debe trabajar mejor, debe marcar una diferencia entre los demás trabajadores. Trabaja mejor, porque los del mundo están trabajando por una recompensa terrenal, por un sueldo, por una comisión, por un bono. Pero nosotros no trabajamos por eso. Nosotros trabajamos porque sabemos que de Dios viene la recompensa. No trabajamos como para los hombres, sino como para Dios, sabiendo que de Dios viene ¿qué? La recompensa. Entonces trabajamos mejor, perdonamos mejor,
Porque aquí en la tierra perdonas, si tú me perdonas, yo te perdono. Y entonces, como no se merece el perdón, tampoco lo perdono. Pero cuando caminamos bajo la perspectiva de lo celestial, yo perdono porque estoy caminando en obediencia y no quiero estar cargado con nadie. Yo quiero estar liviano, quiero estar ligero de equipaje porque pronto me voy y no quiero llevarme nada en el corazón. Y entonces lo perdono no porque lo merezcas, sino por obediencia a Dios. Y te perdono, y perdono mejor. Ni siquiera perdono. Yo perdono pero no olvido. No, yo perdono como Cristo. Yo perdono y echo a lo profundo del mar y nunca más hago memoria. Perdono mejor. ¿Me están entendiendo? Persevero mejor. Perseveremos hasta el final. Los demás desmayan, los demás declinan, los demás dejan la mitad del camino, los demás abandonan el barco, los demás cuelgan los guantes, los demás tiran la toalla. Nosotros perseveramos porque sabemos que de Dios recibimos la recompensa. Amén. Entonces eso nos hace diferentes. Esa era la característica que tenía Enoc. Concluyamos entonces en esta hora. Aunque la vida de Enoc ocupa unos pequeños versículos, porque no es que se hable de este hombre de una forma tremenda. Ya les dije, porque no fue un rey, porque no fue un conquistador de ciudades, porque no fue un fundador de imperios. Este hombre tuvo una particularidad. ¿Qué fue lo que hizo grande a Enoc? ¿Qué fue? Que caminó con Dios. Si alguien dice, bueno, ¿cuál fue la característica principal? Porque uno puede decir, bueno, hábleme de Salomón. ¿Cuál fue la característica? ¿Por qué se reconoce a Salomón? Porque Salomón fue un hombre que sabio, un hombre que tuvo riquezas, ¿verdad? Eso lo caracterizó a él. Pero cuando nos pregunten a partir de hoy, ¿y quién fue Enoc? ¿Por qué se caracterizó Enoc? ¿Qué podríamos decir, iglesia? Fue un hombre que caminó con Dios, punto. ¿Qué fue lo que destacó a Enoc? Que caminó con Dios. Sí, ¿entendemos el mensaje en esta hora? 5 cosas vimos, se las resumo en 2 palabras. 5 cosas vimos. Primero, 5 lecciones que nos deja la vida de Enoc. Caminó con Dios diariamente. Aprendimos que la verdadera influencia comienza con la comunión con Dios. Tú quieres influenciar, tú quieres trastornar todo, quieres cambiar todo, métete con Dios. Y tu relación con Dios va a traer una verdadera influencia. Número 2, permaneció fiel a pesar de una sociedad corrupta. ¿Qué aprendimos aquí? Que indudablemente, innegablemente, la santidad impacta a los demás. Número 3, ¿qué aprendimos? Que Enoc escuchó a Dios y proclamó su palabra, proclamó su mensaje. No se lo quedó para él, lo compartió. ¿Qué aprendimos aquí? Que cuando decimos la verdad, transforma generaciones. 4, vivió con una fe que agradó a Dios. Una fe que agradó a Dios. ¿Qué aprendimos en este punto? Que el testimonio abre puertas a otros a Dios. Que el mayor evangelio que podemos predicar es nuestro testimonio, nuestra vida que camina conforme a la palabra de Dios. Y por último, ¿qué aprendimos? Que Enoc vivió con la mirada puesta en lo eterno y no en lo superficial de este mundo. ¿Qué aprendimos aquí? Que la perspectiva eterna tiene que estar enfocada en Dios, y eso nos permite tener una vida agradable ante Dios y significativa para los demás. Ponte sobre tus pies. Vamos a orar al Señor dándole gracias. Porque hoy Dios, a pesar de que han pasado tantos siglos, Dios sigue buscando hombres y mujeres como Enoc. Personas que no solamente asistan a la iglesia, sino que caminen con Él. Personas que no solamente hablen de Dios, sino que vivan para Dios. Dios está buscando no personas simplemente que conozcan unos versículos, sino que conozcan al autor de la palabra, que es Dios. Hoy las generaciones necesitan más que nunca
Ahora que estamos en el ámbito de la política, necesita políticos honestos, empresarios íntegros, maestros comprometidos, familias fuertes. Pero sobre todo, lo que Dios necesita en este tiempo son hombres y mujeres que caminemos con Dios. Porque una sola persona que decide caminar con Dios puede iluminar generaciones enteras. Tú solo, yo solo, que decidamos caminar verdaderamente con Dios, podemos cambiar nuestra familia. Que cuando la historia nuestra sea escrita, no digan simplemente de una persona que era cristiano, que iba a una iglesia, que predicaba la palabra, sino que puedan decir: él era un hombre, ella era una mujer que verdaderamente caminaba con Dios. Que puedan decir como Enoc, caminó con Dios. Que en el epitafio de nuestra lápida puedan colocar: aquí yace un hombre, aquí yace una mujer que verdaderamente caminó con Dios. Y ese será el legado más grande que le dejemos a nuestra familia. No tanto los bienes materiales que pueden ser necesarios, pero que nuestra familia diga: él fue un hombre o una mujer que verdaderamente lo que dijo lo vivió, que caminó tomado de la mano de Dios. Padre celestial, Padre todopoderoso, que esta palabra que tú nos has dado no haya sido una palabra más, sino que sea la palabra que pueda cambiar hogares, vidas, sociedades, Dios amado. Gracias por traernos el ejemplo de Enoc, y sé que lo has traído no por casualidad. Lo has traído para que nos podamos inspirar en un hombre que vivió en un tiempo muy convulsionado, pero que a pesar de eso él marcó la diferencia. Y la diferencia radicó que caminó tomado de la mano de Dios todo el tiempo. Hoy también vivimos rodeados de distracciones, de tentaciones, de desafíos. Por eso te pido, Señor, que nos ayudes, que nos dé la gracia para permanecer en medio de todo esto, permanecer unidos a ti, Señor. Dios, levanta una iglesia, levanta un grupo, levanta unas personas verdaderamente, Señor, que queramos servirte con todo nuestro corazón. Que seamos luz en medio de las tinieblas. Que seamos la sal en medio de un mundo desabrido, Señor. Que llevemos el condimento de la palabra, Señor, el sazón de la palabra, para aquellas personas que no encuentran respuesta ni salida, puedan encontrar en la palabra, Señor, la verdad para seguir adelante y dejar sus vidas disolutas. Dios, ayúdanos a levantarnos como esos guerreros de este tiempo, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Guarda los matrimonios, Dios. Fortalece las relaciones de los padres con los hijos. Señor, ayúdanos a ser diferentes. Que cada hogar permanezca tomado de tu mano, Señor. Que el diablo no hunda los hogares. Que salgamos a flote. Que podamos revisar nuestra vida, nuestra conducta, y decidamos sacar de nosotros todo aquello que no es agradable. Que nos decidamos vivir para agradarte con nuestra vida, Señor. Que antes de tomar cualquier decisión lo digamos: esto que yo voy a hacer, esta decisión que voy a tomar agrada a Dios. Y si no es así, que nos detengamos, que nos frenemos, que podamos ser hallados fieles a ti, Señor. Que no nos movamos ni un centímetro, ni a izquierda ni a derecha. Que siempre apuntemos, Señor, al objetivo supremo de tener vidas agradables a Dios. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.